Ante la incertidumbre laboral, esta semana te presento una pequeña guía para que conozcas tus derechos laborales ante la situación del COVID-19 y te explico qué podría pasar en México si llega la fase 3. El 24 de marzo, el gobierno federal declaró oficialmente el inicio de la fase 2 del coronavirus y ante esta insólita situación se ha suscitado un escenario de incertidumbre laboral. Si tú eres trabajador y no sabes si asistir o no a tu lugar de trabajo, si te han dicho que te van a bajar el sueldo o peor aún te han amenazado con despedirte, te presento una pequeña guía para que conozcas tus derechos laborales. Primero, ¿tienes que quedarte en casa o tienes que ir a tu lugar de trabajo? La recomendación que ha hecho la Secretaría de Salud es que salgas lo menos posible y que evites reuniones y lugares públicos. Sin embargo, del 24 de marzo y hasta el 19 de abril, los únicos que tienen justificación para faltar a su trabajo son las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, las personas con discapacidad o con riesgo a padecer una enfermedad grave, así como las personas con padecimientos crónicos, padecimientos cardíacos o cualquier condición que suprima su sistema inmunológico. Aunque ojo, si tú eres empleado y crees que tu trabajo se puede hacer desde casa pero no entras en el grupo vulnerable que acabo de mencionar, habla con tu jefe. Y si tú eres empleador, apoya a tus subordinados durante esta crisis y permite el trabajo a distancia, es lo mejor para toda la sociedad. Respecto al sueldo, han surgido una serie de hechos que han alarmado a la población. Por ejemplo, tenemos el caso de Grupo Alsea, una empresa mexicana que anunció un programa en el que descansaría a sus empleados durante 30 días sin goce de sueldo. Y seguramente, aquí te preguntas, ¿eso puede suceder? La respuesta es no, eso es totalmente ilegal. A través de un comunicado, la Secretaría del Trabajo informó que los patrones no tienen permitido dejarle de pagar a sus empleados por el coronavirus ni tampoco pueden reducir sus aportaciones al IMSS. La Ley del Seguro Social, en su artículo 311, explica que si los patrones llegan a incumplir la normatividad, pueden ir a la cárcel por un periodo de 3 meses o de 3 años. Y pasando a otro tema, al de los despidos, el escenario es similar. La Secretaría del Trabajo declaró que no existe ningún fundamento legal para despedir a los empleados ni para cambiar sus condiciones de trabajo por la contingencia del coronavirus. Así que ya sabes, no importa si estás enfermo de COVID-19 o estás sano, no te pueden despedir. Ahora, esta es la situación actual. ¿Pero qué pasará con los trabajos cuando México llegue a la fase 3 y las autoridades tomen medidas más drásticas? En caso de que el gobierno federal oficialmente declare una contingencia sanitaria, existen derechos que te protegen y estos se encuentran en la Ley Federal del Trabajo. En su artículo 420, fracción 7, esta ley establece que durante la suspensión oficial de actividades, tu empleador, o sea tu jefe, te tiene que pagar una cantidad equivalente al salario mínimo, lo que representa 123 pesos en la mayoría del territorio nacional y 185 pesos en la zona fronteriza. El pequeño detalle es que esta norma solamente aplica para 30 días y si la contingencia sanitaria excede ese periodo, en teoría tu jefe ya no tiene la obligación de pagarte un sueldo, aunque el bufet Quijano explica que este artículo está sujeto a la interpretación legal. Por lo que en resumen, no pueden reducirte el sueldo, no pueden dejar de pagarte y no pueden despedirte por el coronavirus. Si esta información te resultó útil, ayúdanos a compartirla y si tu jefe o la empresa para la que trabajas no cumple con la ley, acude a la Profedet. Durante una conferencia de prensa, el subsecretario Hugo López-Gatell afirmó que la fase 3 del coronavirus sin duda llegará a nuestro país. ¿Pero qué significa esto y cómo afectará la vida de los mexicanos? Te explico. Primero que nada, tenemos que entender cuáles son las fases. Según las recomendaciones de la OMS, México ha previsto 3 etapas de la enfermedad. La primera es de contagio importado. En esta el número de casos son pocos y todos vienen del extranjero, es decir, las personas que lo contrajeron lo hicieron fuera de territorio nacional. En este punto, como ya lo vivimos, no hubo medidas estrictas de sanidad, solo se le pidió a la gente que redujera el contacto físico, que se empezara a lavar más las manos y que utilizara gel antibacterial. Por su parte, la segunda etapa, que es la que actualmente vivimos en México, se llama de transmisión comunitaria y da inicio cuando se detectan casos de contagio de forma local, es decir, que los pacientes que ahora tienen COVID-19 no tienen registro reciente de haber hecho viajes ni de haber estado con personas que estuvieron en el extranjero. En este punto, las instancias de salud ya tomaron medidas más contundentes para evitar la propagación del virus, como la cancelación de clases, de eventos masivos, la protección de adultos mayores y las medidas de sana distancia.
Ahora, la tercera fase es la de máxima transmisión y se espera que para este punto existan miles de contagios en el país. Datos proporcionados por las autoridades sanitarias mexicanas estiman que 1.2 millones de personas se verán afectadas por esta enfermedad y de ese total, 80% de los casos serán leves, 14% serán catalogados como graves y 6% como muy graves. En cuanto a las medidas que se utilizarían durante esta tercera y última etapa, podrían ponerse en marcha protocolos sanitarios más estrictos como una cuarentena generalizada. En otros países como España o Italia, que actualmente se encuentran en esta tercera etapa, se han decretado cuarentenas totales y obligatorias y aparte se han impuesto multas para los habitantes que no respetan el confinamiento. Y no son las únicas naciones que han impuesto sanciones monetarias o penas de prisión por incumplir con la cuarentena. Francia, por ejemplo, tiene multas que van de los 135 a los 7.000 euros. En Singapur, las sanciones rondan los 13.000 dólares. En Argentina, la pena se paga con prisión y va desde los 3 meses hasta los 2 años. Mientras en Israel la infracción cuesta 5.000 shekels, que son aproximadamente unos 34.000 pesos mexicanos. Entonces, ante este escenario, ¿qué pasará en México durante la fase 3? De acuerdo con el subsecretario de Salud, López-Gatell, la situación futura de México puede ser distinta a la de otros países que han enfrentado una fase 3, pero todo depende de los resultados de la jornada de sana distancia que se está llevando a cabo del 23 de marzo al 19 de abril. Es decir, sí depende mucho de cuántas personas se queden en su casa en estos días y de cuántos contagios sucedan en las próximas semanas. Según López-Gatell, si la jornada de sana distancia tiene un resultado positivo, la curva epidémica bajará y esto significará que el sector salud pueda hacer frente a la emergencia sanitaria. Sin embargo, él mismo reconoce que es difícil apretar las medidas restrictivas para que la gente se quede en sus hogares, sobre todo por la desigualdad que se vive en el país. Como sabes, la mitad del país vive en situación de pobreza, por lo que es muy difícil que restrinjan sus actividades económicas, pues la mayoría vive al día. Espero que te haya gustado el video de este lunes y que la información te resulte útil, ya lo sabes. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo, a darle like, a suscribirte al canal y también te invito a que nos cuentes en los comentarios si durante la fase 2 del coronavirus en México tú has modificado tu estilo de vida, si te has quedado más en casa o si todo sigue normal. También te invito a que nos sigas en redes sociales y a que visites diariamente www.mientrastantoenmexico.mx y por acá te esperamos en el siguiente video.